Saludos cordiales, mis jóvenes participantes. Seguimos en nuestra labor, conocimiento, siempre respaldados por su colaboración, su compromiso, su responsabilidad, su facilitadora Alicia Romero. Vamos a revisar el material. Está relacionado con el hecho de comunicar con palabras y el poder de la redacción. Nosotros tenemos la oportunidad de comunicarnos, comunicar nuestros deseos, nuestras ideas y también, de alguna forma, lograr de nuestros interlocutores una reacción. De eso trata la redacción. Nosotros vamos a ver acá que para nosotros organizar de manera efectiva, tenemos también que considerar estos elementos. La redacción es un proyecto. Como proyecto tiene etapas. Tenemos que organizar para poder nosotros componer esa pieza que nos va a permitir justamente expresar por escrito las ideas, los pensamientos o simplemente dar información. Esto como proceso requiere que nosotros hagamos una ordenada, un ordenamiento de las ideas, jerarquizando palabras y dar esa importancia a cada palabra. Se recomienda que tracemos un plan, un esquema, que estemos claros también en el objetivo de la redacción. Y como hemos mencionado en clases anteriores, adaptar el lenguaje, en este caso escrito, hacia nuestra audiencia, nuestros receptores. Eso es lo que es escribir. Pero proceso. El proceso de la redacción empieza con la planificación, la organización mental, la fuente, porque si estamos redactando, es- se recomienda, si es redacción académica o profesional, buscar fuentes, referencias bibliográficas que nos permitan darle sostenimiento a nuestras ideas. Y en nuestro caso se recomienda el uso de las normas APA, séptima edición, que no son otra cosa sino la estandarización de cómo podemos presentar nuestros trabajos, reitero, profesionales o académicos. Y por supuesto, en esa planificación considerar la selección del texto. En ese proceso vamos a ver ahora la textualización, es decir, cómo vamos a escribir las etapas del escrito, la elaboración del borrador y el desarrollo de las ideas, cómo unimos esas ideas, o sea, cómo conectamos nuestros pensamientos para que esa redacción tenga una línea lógica, coherente. O sea, coherencia es sentido lógico y cohesión es cómo unimos las ideas. Pues bien, ya planificamos y estamos empezando a ejecutar con la textualización. Ya escribimos, ya plasmamos, tenemos el borrador terminado. Ahora hay que revisar. ¿Para qué vamos a revisar? Para corregir los errores y en esa relectura de lo que hemos escrito vamos a poder encontrar esos errores,
o a mejorar la forma como presentamos las ideas. Para el cierre, dice cierre y control. No necesariamente debemos cerrarlo de manera muy extensa. Seleccionamos nuestras ideas principales dentro de esa redacción, de ese escrito, y vamos entonces a plasmar esas ideas centrales, la idea principal, muy al final, cuando ya hemos terminado nuestro escrito. Todo esto, como es proceso, nosotros tenemos que considerar la capacidad aprendida. La redacción se aprende con la práctica, redactar, redactar. Y en cada momento de esa práctica vamos a poder mejorar. Nos vamos a dar cuenta cuando comparemos nuestras primeras redacciones con las últimas, pero, insisto, mucha práctica. Uso correcto de las palabras, atendiendo a lo que significa, utilizando, aplicando sinonimia, antonimia, para no, por ejemplo, no hacer monótona esa redacción, o sea, los sinónimos. Si queremos plantear ideas contrarias, vamos a variar esos antónimos y poco a poco nos vamos a dar cuenta cómo vamos mejorando en esa redacción, cómo organizamos las palabras, cómo usamos correctamente las palabras, siempre y cuando respetando el interés comunicativo. Todo esto nos va a permitir obtener un texto comprensible, que sea claro, que sea ágil, que tenga precisión, evitando divagar. La presentación de la redacción es importante. Muestra nuestra claridad de pensamiento, que somos capaces, hemos sido capaces de organizar las ideas y de desarrollar un pensamiento crítico. La redacción mejora la comunicación tanto interpersonal como profesional, evitando la ambigüedad. Tenemos herramientas claves en educación con relación a esta acción de redactar. Demuestra comprensión por parte del redactor, que es capaz de analizar y que es poseedor del dominio de los temas que expone en sus redacciones. Pero además aumenta, incrementa las oportunidades tanto laborales como académicas. ¿Por qué? Porque hay una proyección de competencias, somos capaces, tenemos la habilidad de la redacción y eso implica grandemente responsabilidad. Hoy por hoy, los entornos digitales, el lenguaje escrito es la principal forma de interacción. Entonces es esencial manejar el acto comunicativo escrito, pero enfocado hacia la comunicación digital, que de hecho tiene normas de redacción para el uso en entornos digitales, que son las netiquetas, cómo nos comportamos al momento de escribir, usando plataformas digitales. Fomentamos nuestra cultura y nuestro conocimiento, conservamos a través de lo escrito, difundimos ideas, podemos compartir aspectos históricos, literarios, científicos, poéticos, académicos, porque es que la redacción tiene muchas aplicaciones. Y una de ellas es la intención de la persuasión, narrar o informar. ¿Por qué?
porque se mueven emociones, logramos convencer, construimos argumentos sólidos. La redacción, dependiendo de nuestra intención, mencionamos los tipos de redacción más sobresalientes: la académica, la literaria, la comercial. En la redacción académica, pues escuelas, universidades, ensayos. En el ámbito académico, todo lo relacionado con formación escolar, académica. La literaria, esa redacción literaria, trata sobre la expresión artística, poemas, cuentos, novelas. Hasta aquella cartita que en nuestros primeros años mozos de adolescencia pudimos haber escrito, enviada o no. Eso es redacción literaria. Tal vez un poco rústica, pero es una redacción literaria que requiere de la invención, de la disposición y de la elocución. Ya para la redacción comercial, el interés, el fin es otro. Es promover productos, promover servicios, y está basada en objetivos empresariales. Y también muy importante en la redacción comercial, considerar toda esta transformación de comunicación en espacios virtuales. Por eso, la transformación digital ha venido también a provocar que nosotros mostremos algún interés para aprender. Y les mencioné las etiquetas: cómo me comporto, cómo redacto, cómo considero opiniones a través de la escritura en la red. Para lo cual, buscando esa expresión de pensamiento redactado correctamente, que logre el objetivo, tenemos que considerar la coherencia, la cohesión, y no perder de vista la relación entre la coherencia y la cohesión. La coherencia está relacionada con el significado global del texto. Todas las ideas deben estar relacionadas lógicamente. El sentido global del texto, en donde la lógica de las ideas va a permitir el logro de la intención comunicativa. Cuando hablamos de cohesión, esas conexiones lingüísticas que son explícitas, el uso de pronombres, la sinonimia, los antónimos, los sinónimos, los conectores o los marcadores discursivos. ¿Qué es eso? Esas palabras, esos enunciados que aplicamos y usamos para unir las ideas. Le cito alguna muestra. Por ejemplo, así también, por lo contrario, en conclusión, acto seguido, todos son conectores gramaticales o marcadores del discurso. Para la cohesión podemos utilizar esta estrategia, que es de repetición de la idea principal del mensaje, porque todos los mecanismos lingüísticos que conectan las partes del texto deben estar unidos, cohesionados, entrelazados, para precisamente lograr una comunicación eficaz. Acá les muestro, entre coherencia y cohesión, la función, que es qué atributo tiene cada una de estas dos, cada una de ellas, si es medible o no, si es abstracta o solamente es observable, si es cualitativa o es cuantitativa. En el caso de la coherencia, su función es
ocuparse del aspecto lógico y la organización adecuada de las oraciones que van a permitir que el contenido tenga significado y que además sea comprensible. ¿Qué es la coherencia? Vamos a clasificarlo como una especie de patrón entre las partes del escrito con sentido lógico. La coherencia es el atributo que decide el usuario final o el lector. Si, si ese contenido le representa significado, si le parece significativo, si es comprensible, es decir, si le es útil. La coherencia no es una propiedad medible y de hecho es un tanto difícil de lograr. Es abstracta, la coherencia es abstracta. ¿Por qué? Porque con la coherencia se están examinando ideas y expresamos aspectos cualitativos y cualidades del texto. La cohesión, por su lado, se enfoca en la sintaxis léxica y en la gramática, en la formación de oraciones, en examinar cómo las palabras se apoyan unas con otras para crear esas oraciones y luego esas oraciones que nos van a dar paso a los párrafos. Y los párrafos hacen el contenido general de una redacción del texto. ¿Qué es la cohesión? Son esas partes individuales que reúnen en el texto, pero que están unidas, que están relacionadas entre ellas. ¿Cuál es el atributo principal de la cohesión? El atributo principal aquí es aplicar diferentes técnicas, usar diferentes técnicas, palabras o ideas repetidas. ¿Para qué? Para que el lector se fije, memorice, recuerde, relacione esa idea expresada con esa repetición. Dar señales de transición a través de qué? De los conectores. Eso es importante. La cohesión es medible. Sí. ¿Por qué? Porque se puede comprobar si en efecto la sintaxis léxica y las reglas gramaticales se aplicaron correctamente. Es observable porque a través del contenido real del escrito podemos verificar que se han cumplido las normas, que se aplican todos los elementos que requiere, respetando la gramática, respetando la ortografía, la sintaxis, la morfología y todo esto que hemos visto que requerimos para el momento de la escritura. La cohesión es una propiedad cuantitativa. Podemos contar si ha habido fallas en redacción y en qué sentido. Ortografía, gramática, sintaxis, morfología. Puede ser evaluada de manera cuantitativa. Ahora, es importante hablar de claridad de pensamiento porque el acto de escribir, ya vimos, lo primero que nos solicita es organizar las ideas de forma lógica y coherente. ¿Cómo hacemos esto? Estando claros en nuestros pensamientos, clarificar las ideas, ser capaces de identificar cualquier inconsistencia o de hecho lagunas en nuestro razonamiento. La claridad de pensamiento está ligada también a la autoexpresión y a la comunicación. ¿Por qué? Porque la redacción es una herramienta fundamental de expresión. Ya dijimos, pensamientos, sentimientos, ideas, opiniones, pero que sean claras y precisas.
La redacción nos permite comunicar nuestro mundo interior a los demás de forma duradera. Lo escrito, el desarrollo del pensamiento crítico. Analizamos toda la información, evaluamos los argumentos, construimos conclusiones de manera personal, puntos de vista, porque aquí está el asunto de pensamiento crítico. Y la redacción fortalece las habilidades de pensamiento crítico, de capacidad de argumentación, valiosa esa herramienta de la redacción. Podemos preservar información, dejar ideas y experiencias para el futuro. Hace un rato les digo, guarden sus escritos o busquen sus escritos de hace unos años atrás y compárenlo con los documentos que están redactando hoy. Ahí se va a perseverar, se va a evidenciar si hemos sido perseverantes, si hemos mejorado por la práctica. Todo esto nos lleva hacia dónde? A sentirnos empoderados a título personal. Sé redactar, soy capaz de compartir mis ideas a través de una redacción lógica, coherente, cohesionada, con usos correctos de los marcadores discursivos o gramaticales. No permito en mis escritos que haya ambigüedad o interpretación equivocada, porque las ideas son concisas. Y eso, al darnos esa seguridad, nosotros somos voluntarios a participar en cualquier contexto. El asunto del objetivo específico de la redacción. Por default, expresar ideas de forma organizada y lógica. Transmitir mensajes con claridad y precisión. Adoptar el lenguaje, perdón, adaptar ese lenguaje a ese tipo de texto y también al público, a nuestra audiencia lectora, a nuestro público lector. Desarrolla nuestras capacidades de análisis, de síntesis y de argumentación, porque con eso vamos a lograr que el lector comprenda, pero también reflexione y hasta actúe según lo que se escribe. Necesitamos ejercitar el pensamiento crítico y creativo para poder presentar una redacción o producir textos cumpliendo las normas gramaticales, las normas ortográficas, pero que alcancen el objetivo específico, que puede variar, porque pronto solamente se trata de expresar opiniones acerca de un tema, pero ya vimos los tipos de redacción y puede ser que yo esté produciendo un texto en tipo administrativo o comercial. Entonces, y ahí no podemos incluir temas románticos o temas inspiracionales. Tenemos que usar otro tipo de lenguaje. Siempre, todos respetan las normas de ortografía y gramática. Y es que nosotros tenemos que aplicar entonces estas ideas puntuales que les anoto sobre la importancia de la redacción. Facilitar la comunicación de forma clara y precisa. Ese texto refleja la capacidad de pensamiento que tenga orden y sentido lógico. Permite argumentar, persuadir, informar de manera eficaz, mejora todas las oportunidades, tanto laborales como profesionales. Y es fundamental en el ámbito
académico y educativo. ¿Por qué? Porque la redacción es la clave hoy por hoy en la comunicación digital. Correo electrónico, redes, blog. Tenemos todo lo que vemos en las redes sociales. Y ¿cómo podemos verificar? Vamos a los comentarios y ustedes se van a dar cuenta que la gente escribe como se escucha. Y no es así en español. La palabra huevo lleva H, no lleva G-U. Y esa U en todo caso llevaría diéresis. Pero si ustedes observan en las redes sociales, muy pocos son los que se cuidan y escriben correctamente. ¿Y qué decir del reemplazo de las palabras por imágenes, emoticones y demás? Eso atenta contra una buena redacción. Buscamos proyectar una imagen seria, responsable y profesional. Eso en el fortalecimiento de las habilidades de análisis y la síntesis, es decir, pensamiento crítico. Mejoremos nuestra redacción a través de la práctica frecuente y no tengamos temor a alguien de confianza decirle, lee este escrito, léelo en voz alta y nos vamos a escuchar. Y uno se da cuenta, ups, aquí dije esto, pero no quería, y se va a mejorar. Pero la práctica, decían en un aforismo, la práctica hace al maestro. Siendo así, jóvenes estudiantes, de verdad es un placer siempre estar acá como su facilitadora. Y los invito entonces a la lectura, a la revisión de los insumos, videos, al análisis de toda esa información, al cumplimiento de las tareas en el orden que deben llevarlas para que no haya confusión, respetar los tiempos de entrega y si tienen alguna duda, alguna preocupación, pues está el canal del foro para que podamos compartir y buscar la mejor de la respuesta a esas inquietudes que ustedes presenten. Me despido pues, siempre con respeto y agradeciendo a Dios el tenerlos como estudiantes y agradeciendo a Dios, dame la oportunidad de contribuir un poco en esa formación profesional que ustedes están buscando hoy. Hasta pronto, jóvenes estudiantes, y nos vemos en futuras ocasiones.